En el vasto y a menudo intrincado tapiz de las interacciones humanas, nos encontramos de frente con una realidad que, por su naturaleza inherente, suele ser amarga y difícil de procesar. Es la verdad implacable de que, en innumerables ocasiones, nuestra esencia psíquica se adhiere con desesperación a individuos que, en lo más profundo de su ser, ya han tomado la irrevocable decisión de distanciarse de nosotros. Nos sumergimos en una esperanza infundada, convencidos ilusoriamente de que si perseveramos con mayor ahínco, si logramos demostrar nuestro auténtico valor, o si ejecutamos cada acción con una perfección insuperable, esa persona finalmente optará por permanecer a nuestro lado. Sin embargo, aquí yace una revelación de magnitud trascendental, una verdad que la magistral obra de Carl Jung nos facilita desvelar con una claridad asombrosa. Cuando el afecto de alguien hacia nosotros ha disminuido perceptiblemente o sencillamente ha dejado de existir, las señales se manifiestan de manera inequívoca, a pesar de que nuestra mente consciente se empeñe en librar una contienda formidable contra ellas. La lucha interna se vuelve extenuante, un forcejeo implacable entre aquello que nuestros sentidos captan con nitidez y lo que nuestra voluntad, con obstinación, anhela creer. Este desafío es de carácter universal, enraizado en la fibra misma de la experiencia humana, y su superación representa un paso fundamental hacia el autoconocimiento y la consecución de la serenidad interior. La resistencia a encarar esta verdad, aunque dolorosa, es un fenómeno profundamente arraigado en la psique humana. Nos aferramos a la fantasía de que podemos, de alguna manera, influir o incluso dictar los sentimientos ajenos, una creencia que Jung, con su perspicaz entendimiento del alma, desmantelaría categóricamente. Creemos que el amor es un premio a la persistencia o a la perfección, una recompensa por nuestras acciones impecables, cuando en realidad la autenticidad del afecto fluye de una fuente mucho más espontánea y menos calculada. Este autoengaño persistente se nutre del miedo primario al rechazo y al abandono, temores que Jung identificó como arquetípicos, grabados en el inconsciente colectivo de la humanidad. Es un temor ancestral a no ser suficiente, a ser excluido de la tribu, a enfrentar la soledad más desoladora. Y es precisamente este pavor el que nos impulsa a ignorar las señales más evidentes, a construir elaboradas justificaciones para el desinterés ajeno, a perpetuar una narrativa donde aún existe una esperanza, por mínima que sea, de que el otro regrese al punto emocional donde una vez se encontró con nosotros. La negación se convierte así en un refugio ilusorio, una burbuja temporal que nos protege de la punzada de la realidad, aunque a la larga solo intensifique la agonía. Jung, con su inconmensurable sabiduría acerca de los recovecos más profundos de la psique, postulaba con firmeza que el inconsciente, esa vasta y enigmática reserva de pensamientos, recuerdos y deseos que escapan a nuestra percepción directa, nos inunda sin cesar con mensajes sutiles pero de una contundencia innegable. Nos susurra verdades que pueden resultar abrumadoramente incómodas, manifestándose a través de intuiciones penetrantes que nos traspasan el alma, de emociones que nos invaden sin una explicación racional aparente y de sensaciones físicas que no logramos contextualizar lógicamente. Esa punzada de incomodidad que nos asalta cuando una respuesta de la otra persona se torna glacial y distante. Ese vacío desolador que nos oprime el pecho al percibir el gradual desvanecimiento de una conexión que creíamos inquebrantable. Todas estas son manifestaciones palpables de nuestro inconsciente intentando comunicarse, de esa voz interna que clama por ser escuchada con urgencia. Desafortunadamente, en lugar de prestar la debida atención a estas cruciales advertencias, con excesiva frecuencia optamos por ignorarlas, por silenciar esa alarma interna que con insistencia busca protegernos. ¿Por qué esta resistencia tan férrea a la verdad? Porque confrontar esa realidad desnuda implica encarar el más primitivo y arraigado de nuestros temores existenciales. El pavor insondable al rechazo, la angustia lacerante de no ser considerados lo suficientemente valiosos, el abismo helado del abandono. Esta aversión a la confrontación no es una debilidad moral, sino una manifestación de la profunda programación psíquica que busca preservar nuestra integridad emocional, aunque de manera contraproducente. La psique, en su afán de protegernos del dolor, crea elaborados mecanismos de defensa, negaciones que nos permiten permanecer en una zona de confort, por ilusoria que ésta sea. Sin embargo, Jung nos recordaba que el crecimiento y la individuación, el camino hacia la plenitud del ser, a menudo requieren atravesar el umbral de la incomodidad y el sufrimiento. Escuchar al inconsciente no es un acto pasivo, es una decisión activa de valentía, de mirar de frente aquello que nos aterra.
Es en ese acto de escucha, en esa apertura a lo que el alma ya sabe, donde reside la clave para trascender la angustia y transformar el dolor en una herramienta de autoconocimiento. La voz interior, a menudo ahogada por el ruido de nuestras expectativas y deseos, es un faro que nos guía hacia la autenticidad, hacia la verdadera paz que emana de la aceptación incondicional de lo que es, no de lo que deseamos que sea. Es un llamado a confiar en nuestra sabiduría innata, por más incómoda que ésta pueda ser en un principio. Si deseas continuar este viaje de introspección y crecimiento personal, te invito a suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos las profundidades del ser. En las intrincadas profundidades de nuestra configuración psíquica, el rechazo dista mucho de ser un mero incidente aislado y superficial. Es, en esencia, una herida profunda que cala hasta las capas más recónditas de nuestra identidad personal, afectando la percepción de nuestro propio ser. Cuando alguien toma la decisión consciente de desvincularse emocionalmente de nosotros, no solo experimentamos la desoladora ausencia de su cariño, de su afecto, sino que también nos vemos confrontados por un implacable espejo que nos obliga a cuestionar nuestra propia valía de manera incisiva. La pregunta punzante por ¿qué no fui digno de su permanencia a mi lado? ¿Qué me faltó para ser considerado suficiente, para merecer su continuidad? Resuena con una insistencia lacerante en los confines de nuestra mente. No obstante, en este punto de profunda introspección y cuestionamiento existencial, la perspectiva de Jung emerge como un faro de luz esclarecedor, ofreciendo una visión radicalmente diferente y a la vez profundamente liberadora de la situación. No se trata en absoluto de alcanzar un estado de suficiencia para complacer a un tercero, para satisfacer las expectativas de otro, sino de cultivar y abrazar la autenticidad con uno mismo, de ser fiel a nuestra propia esencia. La verdadera plenitud, la satisfacción más profunda, emana intrínsecamente de la coherencia interna, de la alineación con nuestro ser más auténtico, no de la validación externa o de la aprobación de los demás. Este discernimiento junguiano es crucial porque desmantela la narrativa común de que nuestro valor es un producto de la percepción ajena. Nos libera de la prisión de la aprobación externa, permitiéndonos construir una base sólida de autoestima desde nuestro propio interior. Cuando nos aferramos a la idea de que debemos ser suficientes para alguien más, nos colocamos en una posición de vulnerabilidad extrema, donde nuestra felicidad y nuestra valía dependen de la volubilidad de los sentimientos ajenos. Jung nos invita a invertir esa ecuación. El verdadero amor propio y la auténtica plenitud nacen de la aceptación incondicional de quienes somos, con nuestras virtudes y nuestras imperfecciones. No necesitamos la aprobación de nadie para ser dignos de amor y respeto. La herida del rechazo, aunque dolorosa, se convierte entonces en una oportunidad para la individuación, para el autodescubrimiento. Nos impulsa a mirar hacia adentro, a sanar las heridas internas y a reconocer que la fuente de nuestra valía no reside en el exterior, sino en la inagotable riqueza de nuestro propio espíritu. Es un camino hacia la soberanía emocional, donde somos los arquitectos de nuestra propia paz. La disonancia de sentimientos en el otro se hará patente, no necesariamente a través de una confesión verbal directa y explícita, sino por una alteración palpable en su esencia energética, una vibración que ya no sintoniza con la nuestra. Carl Jung exploraba exhaustivamente el concepto de la proyección, ese complejo mecanismo psicológico inconsciente a través del cual transferimos a otras personas aquellos aspectos de nosotros mismos que nos negamos a reconocer o a aceptar en nuestra propia psique. Así, cuando nos aferramos obstinadamente a un individuo que ya no alberga los mismos afectos hacia nosotros, lo que en realidad estamos haciendo es proyectar en ellos nuestra propia y profunda necesidad de afecto, de cariño y de ser validados incondicionalmente. Buscamos fervientemente que nos proporcionen aquello que somos incapaces o no estamos dispuestos a otorgarnos a nosotros mismos. Aceptación incondicional, una sensación de seguridad intrínseca y un conocimiento profundo de nuestra propia esencia. Aquí radica el dilema fundamental. Cuanto más nos obstinamos en mantener una relación con alguien cuya vibración energética ya no sintoniza con la nuestra, más nos desviamos de nuestra propia verdad intrínseca, de nuestro camino auténtico. Es un desalineamiento que genera un conflicto interno considerable, una fricción constante entre nuestro ser y la realidad externa. Si valoras el contenido que te impulsa a un mayor autoconocimiento y a la comprensión de estos intrincados mecanismos psíquicos, considera suscribirte a Piensa como Jung para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. La proyección, en el contexto de relaciones desequilibradas, actúa como un velo que nos impide ver la realidad con claridad.
Al buscar en el otro lo que nos falta, delegamos nuestra propia responsabilidad de autoabastecernos emocionalmente. Este patrón no solo perpetúa el ciclo de la frustración, sino que también nos impide desarrollar las capacidades internas para nutrirnos a nosotros mismos. Jung enfatizaba que el camino hacia la plenitud implica la integración de nuestras propias partes, tanto las luminosas como las sombrías, y la autoaceptación profunda. Cuando proyectamos nuestra necesidad de amor y validación, creamos una dependencia insana que nos ata a personas que, por diversas razones, no pueden o no quieren satisfacer esas carencias. La desarmonía energética que se percibe no es un juicio, sino una señal, una invitación del inconsciente a reevaluar nuestra posición y a redirigir nuestra energía hacia el interior. Es un recordatorio de que la verdadera conexión debe ser bidireccional, un intercambio equitativo de energías, no un acto de mendicidad emocional. Reconocer la proyección es el primer paso para recuperar nuestro poder personal y construir relaciones basadas en la reciprocidad y la autenticidad, liberándonos de la búsqueda incesante de lo que solo nosotros podemos otorgarnos. El insigne Jung sostenía con vehemencia que el vasto y misterioso inconsciente siempre buscará la manifestación de la verdad, incluso si ello implica el advenimiento de una experiencia profundamente dolorosa. Es por esta razón fundamental que cuando alguien deja de abrigar afecto genuino por nosotros, comenzamos a percibir una serie de señales y matices que en circunstancias anteriores habíamos pasado por alto o conscientemente ignorado, inmersos en nuestra propia esperanza. Las respuestas se vuelven lacónicas, breves, desprovistas de emoción, el entusiasmo en su voz o sus gestos disminuye notablemente, y el interés en compartir aspectos de su mundo, antaño tan vívido y efervescente, se disipa progresivamente hasta casi desaparecer. No es que estas personas estén deliberadamente ocultando sus verdaderos sentimientos con una intención maliciosa. La realidad es que somos nosotros quienes, en un acto de autoprotección casi instintivo, nos negamos a reconocer la cruda evidencia que se presenta ante nuestros ojos. La mente consciente, en su afán por mitigar el sufrimiento inminente, se aferra desesperadamente a explicaciones racionales y superficiales, construyendo narrativas convenientes. Quizás esté abrumado por el trabajo y el estrés, tal vez esté atravesando un periodo difícil y complicado en su vida personal. Si me esfuerzo un poco más, si le demuestro mi valía, seguramente todo volverá a ser como era antes, la conexión se restablecerá. Pero el inconsciente, con su ineludible y certera perspicacia, conoce la verdad incontestable. Reconoce con certeza que las relaciones fundamentadas en una reciprocidad unilateral, donde el afecto y el esfuerzo fluyen en una sola dirección, están, por su propia naturaleza, destinadas al sufrimiento y al agotamiento. Entiende que la obstinación de aferrarse a alguien que ya ha optado libremente por no escogernos, por no incluirnos más en su vida, es, en esencia, un acto de autoengaño profundo y pernicioso que nos daña. Este autoengaño no solo prolonga la agonía emocional y el dolor innecesario, sino que también nos distancia de la oportunidad de encontrar una conexión genuina y mutuamente satisfactoria, una relación donde el amor y el aprecio sean recíprocos. El verdadero camino hacia la liberación y la paz interior reside en la valentía de aceptar lo que el inconsciente ya sabe desde hace tiempo y de actuar en consecuencia, permitiendo que la realidad, por más dolorosa o incómoda que sea, nos impulse hacia un estado de mayor autenticidad y bienestar personal. La negación, en este contexto, es una cárcel autoimpuesta que nos mantiene prisioneros. La aceptación, por el contrario, es una llave a la libertad más profunda. Para seguir desvelando estas verdades liberadoras y encontrar tu camino hacia la autenticidad, te animo a suscribirte a Piensa como Jung. La negación es un mecanismo de defensa potente, pero con un coste psicológico elevado. Nos consume energía, nos desvía de nuestro propósito y nos sumerge en un ciclo de ilusiones que tarde o temprano colapsan. Jung argumentaba que la verdad, por más difícil que sea, es siempre la senda hacia la totalidad. Cuando ignoramos las señales del inconsciente, no solo prolongamos el dolor, sino que también nos negamos la oportunidad de aprender y crecer a partir de la experiencia. La vida, a través de estas dolorosas lecciones, nos empuja hacia una mayor conciencia, hacia la comprensión de que no podemos forzar la naturaleza de las relaciones. Cada vez que nos aferramos a una ilusión, impedimos que la realidad nos guíe hacia lo que es auténtico y verdadero para nosotros. Es un llamado a la rendición, no a la derrota, sino a la sabiduría de soltar aquello que ya no sirve a nuestro más alto bien. Este acto de rendición es, paradójicamente, una afirmación de nuestra propia fuerza interior,
una declaración de amor propio que nos permite avanzar hacia un futuro más alineado con nuestra esencia. La liberación de la negación es el primer paso para abrirnos a nuevas posibilidades y a la manifestación de lo que el universo tiene reservado para nosotros. Jung también elucidaba la trascendental importancia del proceso de individuación, ese viaje épico y profundamente personal que nos conduce a convertirnos en la versión más completa y auténtica de nosotros mismos, despojándonos de máscaras y falsedades impuestas por la sociedad o por nosotros mismos. Una de las etapas más arduas y desafiantes de este sendero existencial es, sin duda, aprender el arte de soltar, de desapegarse. Esta liberación no se limita únicamente a desprendernos de personas o relaciones que ya no nos nutren. Abarca también la capacidad de renunciar a ideas preconcebidas que nos limitan, a expectativas irrealizables que nos causan frustración y a narrativas autoimpuestas, que a lo largo del tiempo han dejado de servir a nuestro propósito evolutivo y de crecimiento. Cuando alguien decide cesar de amarnos, el dolor no emana exclusivamente de su ausencia física o emocional en nuestra vida, sino de una lucha interna mucho más profunda. El conflicto entre lo que fervientemente anhelamos con nuestra mente y corazón y la inquebrantable realidad que se cierne inexorablemente ante nosotros, una realidad que a menudo no deseamos aceptar. Pero aquí reside el punto crucial, la revelación más trascendente y liberadora de todas. Soltar, en este complejo contexto de desapego, no implica en modo alguno una pérdida irrecuperable. Es, por el contrario, una ganancia inmensurable, una adquisición de valor incalculable para nuestro desarrollo personal. Es la adquisición de una claridad mental prístina, libre de la niebla de la ilusión. La recuperación de una energía vital preciosa que antes se dispersaba y agotaba en la vana resistencia y la lucha contra lo inevitable. Y la creación de un espacio sagrado dentro de nuestro ser. Un vacío fértil para que aquello que genuinamente resuena con nuestra esencia más pura pueda finalmente florecer y manifestarse. Jung nos impartió la enseñanza de que el vasto universo y el enigmático inconsciente operan en una sinergia incesante, en un concierto armónico y perfectamente orquestado, buscando siempre el equilibrio. Cuando algo se retira de nuestra vida, cuando una relación llega a su fin, es porque un bien superior, una oportunidad de mayor envergadura, algo más alineado con nuestro propósito, está a punto de manifestarse en nuestro camino. Sin embargo, para que esta metamorfosis profunda ocurra, es imperativo que estemos plenamente dispuestos a abrazar la verdad, por más dolorosa o incómoda que resulte su revelación inicial. Es un acto de fe en el proceso de la vida. La vasta mayoría de los individuos elude esta verdad ineludible con una tenacidad sorprendente porque su aceptación conlleva una carga significativa. Implica la confrontación directa con la incertidumbre, con lo desconocido, con el abismo de no saber qué vendrá después. Significa reconocer con humildad que carecemos de control absoluto sobre los sentimientos y las acciones de los demás, que no podemos manipular el afecto ajeno a nuestra voluntad o capricho, por mucho que lo deseemos. No obstante, si existe un aspecto sobre el cual poseemos un dominio incuestionable, un poder innegable, es nuestra inherente capacidad para decidir cómo reaccionar y qué acciones emprender frente a la realidad que se despliega inexorablemente ante nosotros. Cuando finalmente se abraza esta verdad, se produce un fenómeno peculiar y profundamente transformador en el interior. Al principio, el vacío que deja la ausencia es abrumador, comparable a la sensación de que una parte esencial de nuestro ser ha sido arrancada sin piedad, dejando una herida abierta. Pero luego, en el silencio elocuente de esa ausencia, en ese espacio que se abre, comenzamos a percibir algo que hasta entonces habíamos ignorado por completo: nuestra propia voz, nuestra esencia. Esa voz interior, que había sido ahogada por la imperiosa necesidad de encajar en la vida de otro, por el pavor a la soledad y por la quimérica esperanza de que las cosas tomarían un rumbo diferente, resuena ahora con una claridad cristalina. Para seguir explorando estas profundidades del ser y encontrar tu propia voz en medio del ruido del mundo, te invito a suscribirte a Piensa como Jung. Esta recuperación de la voz interior es el primer paso hacia la autonomía emocional. Nos permite redefinirnos a nosotros mismos no en relación con el otro, sino en relación con nuestra propia autenticidad. La incertidumbre, que inicialmente parece una amenaza, se transforma en un lienzo en blanco para la creación de una nueva realidad. Una realidad donde somos los protagonistas de nuestra propia historia. Jung nos enseñó que el proceso de individuación no es un camino lineal, sino un viaje lleno de desafíos y revelaciones. Soltar no es renunciar a la posibilidad del amor, sino liberar el espacio para un amor más auténtico, uno que no requiera coacción o manipulación.
Es un acto de confianza en el proceso de la vida, en la sabiduría intrínseca del universo que siempre busca nuestro mayor bien, incluso a través del dolor. Al rendirnos a la verdad, nos abrimos a la posibilidad de un futuro que, aunque desconocido, está lleno de potencial y alineado con nuestra verdadera esencia. Es en ese vacío, en ese espacio sagrado que se crea al soltar, donde reside la promesa de un renacimiento. Carl Jung, con su visión penetrante y su profundo entendimiento de la condición humana, comprendió que el sufrimiento inherente a nuestra existencia no proviene exclusivamente del dolor en sí mismo, de la aflicción directa, sino de nuestra férrea y obstinada resistencia a la inevitable transformación que la vida nos impone. Nos aferramos con tenacidad a la quimérica noción de que el amor está destinado a perdurar eternamente, inmutable, de que las personas que realmente nos aprecian y valoran deberían permanecer a nuestro lado incondicionalmente, sin importar las circunstancias, y de que, con un esfuerzo suficiente y determinación, toda dificultad, por grande que sea, encontrará indefectiblemente una solución satisfactoria. Sin embargo, la verdad que yace oculta y subyacente a estas creencias es notablemente distinta y mucho más compleja en su naturaleza. El amor, en su esencia más pura, es un reflejo dinámico de la conciencia. Cuando una conexión deja de estar en perfecta sintonía con la evolución de quienes somos individualmente, su energía intrínseca experimenta una metamorfosis ineludible, una transformación profunda. Esto no ocurre porque uno de los involucrados haya cometido un error garrafal o haya obrado mal de alguna manera, sino porque, en la vida, todo se encuentra en un estado de perpetuo y constante movimiento, un flujo incesante de cambio, una danza cósmica de creación y disolución. La ausencia de interés, la disolución gradual de un vínculo, no se hará evidente de manera instantánea, ya que la mente humana, en su innato y poderoso afán de autoprotección, se encarga de tejer una intrincada red de ilusiones y justificaciones para salvaguardarse del dolor inminente y de la cruda realidad. Nos hallamos justificando con vehemencia las prolongadas ausencias, los silencios ensordecedores y la creciente frialdad en la interacción, creando narrativas que nos consuelan temporalmente. Nos convencemos a nosotros mismos de que es meramente una fase transitoria, un bache pasajero, de que el estrés o las circunstancias externas son el principal culpable de este distanciamiento perceptible, y de que si ofrecemos un poco más de nosotros, si nos sacrificamos, quizás todo retorne a la normalidad de antaño, a la calidez inicial. Pero la realidad innegable es que, cuando el afecto de alguien por ti ha disminuido, su mundo personal continúa su curso inexorable sin tu presencia activa, sin tu participación. Esto se manifestará de forma palpable en cómo ya no te incorpora a sus planes futuros, a sus decisiones importantes o a su esfera íntima y personal. No es que alberguen odio hacia ti, ni que busquen infligirte daño deliberadamente. Es simplemente que su energía vital ha tomado una dirección diferente, un rumbo ajeno e independiente del tuyo. Esta desviación de energía no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como un castigo divino o una afrenta personal, sino como un llamado imperioso, una invitación ineludible a la introspección profunda y honesta. Es un estímulo para que te sumerjas en tu propio ser y te cuestiones con una sinceridad radical. ¿Por qué insisto con tanta tenacidad, con tanta obstinación, en mantener algo que evidentemente ya no fluye con naturalidad, que se siente forzado y agotador? ¿Cuál es la raíz profunda de este miedo tan paralizante a soltar, a dejar ir lo que ya no me pertenece? Jung, al abordar el concepto de la proyección, entendía con lucidez que en numerosas ocasiones, aquello que buscamos fervientemente en los demás, aquello que anhelamos que nos den, es precisamente lo que nos negamos a otorgarnos a nosotros mismos, lo que no hemos cultivado en nuestro interior. Quizás tu búsqueda de amor incondicional se ha centrado obstinadamente en alguien que es incapaz de ofrecértelo plenamente, porque tú mismo aún no has cultivado la capacidad de amarte incondicionalmente, de ser tu propia fuente. Tal vez esperas con ansiedad la validación y el reconocimiento de un tercero que ya ha avanzado en su propio camino, porque aún no has aprendido a reconocer y afirmar tu propio valor intrínseco, a ser tu propio validador. Suscríbete a Piensa como Jung para profundizar en estas revelaciones que pueden cambiar tu vida. La existencia posee una forma enigmática y a menudo contundente de impartirnos las lecciones que necesitamos asimilar para nuestro crecimiento. Si persistes en la obstinada persecución de un individuo que ya ha optado deliberadamente por no elegirte, la lección que la vida te brindará será inevitablemente más dolorosa, más contundente y más difícil de ignorar. Esto se debe a que el amor, en su esencia más pura y liberadora, no es un acto de persecución o de posesión. Es más bien una alineación energética, una confluencia espontánea de caminos y voluntades.
Cuando algo deja de estar en perfecta sintonía, cuando la energía entre dos personas ya no fluye armoniosamente, insistir en mantenerlo solo conseguirá prolongar y exacerbar el sufrimiento emocional, la agonía innecesaria. Percibirás esta disonancia de manera inconfundible cuando sus palabras carezcan ya de la calidez habitual, cuando sus respuestas se vuelvan mecánicas y desprovistas de cualquier emoción genuina, y cuando sus ojos, al encontrarse con los tuyos, no reflejen el entusiasmo, el interés o el afecto de antaño. No es por crueldad inherente en la otra persona, sino simplemente porque sus emociones han experimentado una metamorfosis profunda e irreversible. En esta coyuntura decisiva de tu camino, donde la verdad se hace patente, te invito a sumergirte aún más profundamente en el conocimiento de ti mismo, en la comprensión de tu propio ser. Suscríbete a Piensa como Jung para que juntos exploremos el vasto y fascinante universo de nuestra psique y encontremos las respuestas en nuestro interior. Y aquí, en este punto crucial de inflexión, emerge la pregunta fundamental que define tu futuro. ¿Cómo habrás de reaccionar ante esta verdad ineludible y a menudo dolorosa? Tienes la opción de negarla rotundamente, de persistir en tu insistencia agotadora, de aferrarte con desesperación a la quimérica esperanza de que las circunstancias cambien milagrosamente por sí solas, sin tu intervención consciente. O por el contrario, puedes optar por el camino que Jung tan sabiamente sugería, el sendero de la sabiduría y la transformación. Integrar la lección inherente al dolor, permitir que la herida cumpla su propósito transformador en tu alma y finalmente soltar, liberar lo que ya no te pertenece. Soltar no significa en modo alguno que el amor que sentiste no fue genuino en su momento, ni que el dolor que experimentas en el presente no sea real, profundo y legítimo. Por el contrario, significa que te amas a ti mismo lo suficiente como para no mendigar migajas de afecto o de atención, para no conformarte con menos de lo que mereces. Implica que eliges conscientemente tu paz interior y tu bienestar emocional por encima de una lucha inútil, desgastante y agotadora que solo te consume. Significa que reconoces con madurez, entereza y sabiduría que la vida sigue su curso inexorable y que aquello que está genuinamente destinado para ti, aquello que te pertenece, nunca requerirá de coerción, de manipulación o de un esfuerzo desesperado y extenuante para mantenerse a tu lado. La energía intrínseca de aquellas personas que verdaderamente están destinadas a compartir un tramo significativo de su existencia contigo fluirá hacia ti de manera natural y espontánea, sin esfuerzo. No habrá necesidad de súplicas humillantes, ni de esfuerzos denodados para convencerlas de tu valía, ni de una constante demostración de tu valor para ser aceptado. Cuando tomas la decisión consciente de soltar, de liberar lo que ya no es para ti, algo profundo y fundamental se transforma irremediablemente en tu interior. Al principio, el dolor es ineludible, una punzada aguda que atraviesa el alma, una sensación de pérdida abrumadora. Pero luego, en la vasta extensión de esa ausencia, en ese espacio que en un principio parecía insoportable y vacío, comienzas a percibir una nueva y poderosa sensación. La libertad, empiezas a recordar quién eres más allá de esa relación, a reconectar con lo que verdaderamente te apasiona, con aquello que hace vibrar tu espíritu y le da sentido a tu existencia. Comienzas a recuperar esas partes de ti mismo que habías, consciente o inconscientemente, relegado al olvido o sacrificado en tu afán de sostener una conexión que ya carecía de vitalidad y autenticidad. Carl Jung afirmaba con convicción que el inconsciente, en su incesante búsqueda de la armonía y la totalidad, siempre persigue el equilibrio. Cuando algo se desintegra, cuando una persona se distancia de tu vida o un vínculo se rompe, no es un castigo divino, una maldición, ni una mera coincidencia fortuita. Es en esencia la manifestación tangible de un nuevo equilibrio que el vasto universo, en su sabiduría intrínseca, anhela restaurar en tu existencia. A veces nos aferramos con una tenacidad sorprendente a aquello que nos inflige sufrimiento, no porque lo necesitemos verdaderamente para nuestro bienestar o para nuestro crecimiento, sino por el miedo abismal al vacío que su ausencia podría dejar en nuestro interior. Pero el vacío, lejos de ser un final desolador y sin esperanza, es en realidad un espacio sagrado, una antesala al renacimiento, una oportunidad para la creación. Es en ese lugar de aparente desolación donde la sanación profunda y el crecimiento personal comienzan su lento pero poderoso trabajo transformador. La verdad, aunque a menudo dolorosa en su revelación inicial, posee un poder liberador inmenso e incomparable. Para continuar recibiendo esta dosis de verdad transformadora y desvelar los misterios de tu propia psique, no olvides suscribirte a Piensa como Jung. Reconozco que no es una empresa sencilla en absoluto.
Cada fibra de tu ser, cada célula de tu cuerpo, clamará por aferrarse, por enviar ese último mensaje desesperado, por realizar esa última llamada con la vana y quimérica esperanza de obtener una señal de redención, un atisbo de regreso. Sin embargo, cada vez que sucumbas a esa tentación de aferrarte, estarás, de facto, prolongando tu propio sufrimiento, perpetuando una agonía innecesaria y autoimpuesta. Y aquí se revela la verdad más dura de todas, la más difícil de aceptar para la mente humana. Si alguien verdaderamente anhela tu presencia en su vida, si te valora y te elige, lo hará patente de manera inconfundible, lo sentirás en la médula de tu ser, en cada fibra de tu existencia. Lo percibirás en sus palabras sinceras, en sus acciones congruentes, en la energía positiva y amorosa que emana de su ser cuando está contigo. No te verás forzado a descifrar mensajes ambiguos, ni a justificar su indiferencia evidente, ni a interpretar señales contradictorias que solo te sumergen en la confusión. La conexión auténtica y genuina es intrínsecamente clara, transparente como el agua. No te sumerge en un estado perpetuo de ansiedad, ni te impone la carga emocional de luchar constantemente para ser visto, reconocido o amado. El acto de amor más profundo y significativo que puedes dispensarte a ti mismo en cualquier circunstancia consiste en reconocer, con valentía y honestidad, el instante preciso en que alguien ha dejado de elegirte, en que su camino se ha bifurcado del tuyo, y poseer la entereza inquebrantable para tomar la misma decisión con respecto a tu propio bienestar y paz interior. Elegirte a ti, porque mientras persistas en sostener lo que ya se ha desvanecido, lo que ha dejado de pertenecer a tu presente y a tu camino evolutivo, estarás, inconscientemente, bloqueando la llegada de aquello que genuinamente está destinado para ti, de aquello que resonará con tu esencia más pura y te nutrirá. Cuando el afecto de alguien hacia ti se ha extinguido, lo percibirás con una claridad meridiana, con una certeza interna que no admite dudas. Y cuando finalmente te decidas a abrazar esa verdad con compasión, a aceptarla en su totalidad, notarás algo aún más transformador y liberador. Que tu existencia, tu serenidad interna y tu dicha nunca estuvieron supeditadas a la presencia o la ausencia de un tercero. Siempre residieron en ti, aguardando pacientemente a que las escogieras y las hicieras florecer desde tu propio centro. La mente humana, en su compleja y a veces tortuosa naturaleza, despliega una serie de trucos psicológicos particularmente crueles cuando se enfrenta a la pérdida y al inevitable desapego. Se obstina en encontrar explicaciones, en hallar justificaciones, y se aferra con desesperación a la quimérica creencia de que si tan solo modificas algo en tu ser, si te esfuerzas un ápice más de lo que ya has hecho, si pronuncias las palabras precisas en el momento oportuno y con el tono adecuado, todo, milagrosamente, retornará a su estado anterior, a la utopía de lo que fue. Pero aquí se revela la verdad inquebrantable que Carl Jung, con su perspicacia sin igual, comprendió a cabalidad. Aquello que ha partido, aquello que ya no resuena con tu esencia más profunda, no puede ni debe permanecer en tu vida. Y por el contrario, aquello que está intrínsecamente destinado para ti, lo que te pertenece por derecho de ser, jamás requerirá ser forzado, manipulado o constreñido para quedarse. Esta revelación es difícil de asimilar porque implica soltar la ilusión de control, esa reconfortante pero engañosa creencia de que podemos moldear las circunstancias y los sentimientos ajenos a nuestra voluntad y deseo, una ilusión que nos mantiene en una prisión emocional. Desde nuestra más tierna infancia se nos ha inculcado la noción de que, si dedicamos suficiente esfuerzo y empeño a una tarea, los resultados serán invariablemente los que anhelamos, una ecuación simple de causa y efecto. Sin embargo, en la intrincada y volátil esfera de las relaciones humanas, esta premisa fundamental no opera de la misma manera. No es una ciencia exacta. Es una falacia creer que puedes controlar los sentimientos de otra persona. No puedes persuadir a alguien para que te ame si su corazón ya no vibra en sintonía con el tuyo, si su alma ha tomado otro rumbo. Por supuesto, puedes intentarlo con todas tus fuerzas. Puedes sacrificar tu propia esencia, desdibujar tu identidad, moldearte para encajar en sus expectativas y caprichos, disminuir tu brillo personal para no molestar o soportar ausencias prolongadas y silencios dolorosos que te carcomen por dentro. Pero todas estas acciones, en última instancia, solo lograrán un único y devastador propósito: desdibujarte a ti mismo, alejarte cada vez más de tu autenticidad, hasta el punto de que apenas te reconozcas en el espejo, convirtiéndote en una sombra de quien realmente eres. Para proteger tu esencia, para preservar tu individualidad y evitar este desgaste existencial, considera seriamente suscribirte a Piensa como Jung, donde siempre priorizamos el autoconocimiento como el camino hacia la plenitud.
Jung, en sus profundas exploraciones de la psique y del alma humana, enfatizaba la importancia vital de integrar la sombra, es decir, reconocer y aceptar aquellas partes de nosotros mismos que, por diversas razones o por temor, preferimos evitar, negar o esconder de la luz de la conciencia. Y con una frecuencia sorprendente, la raíz de nuestra obstinación en aferrarnos a alguien que ya no nos quiere, que ha cesado de elegirnos, reside precisamente en el pavor que nos provoca lo que podríamos descubrir al mirar el reflejo de su rechazo en nuestro propio ser. Tememos, en un nivel inconsciente y ancestral, que su partida, su desinterés, signifique que somos indignos de amor, que no poseemos la cualidad intrínseca de ser suficientes o completos por nosotros mismos. Sin embargo, aquí reside el más grande de los engaños, la más perniciosa de las ilusiones que la mente puede crear. El amor de otra persona jamás ha definido ni definirá, bajo ninguna circunstancia, tu valor intrínseco como ser humano. Su presencia o su ausencia en tu vida nunca han determinado ni determinarán lo que genuinamente mereces en esta existencia, en este vasto universo. Esa determinación, esa profunda verdad acerca de tu valía, solo puede ser establecida por ti mismo, desde el centro inamovible de tu propio ser, desde tu alma. Cuando el afecto de alguien por ti ha cesado o se ha transformado, lo percibirás con una claridad meridiana, una nitidez que te atravesará. Lo notarás en la forma en que su prioridad hacia ti se desvanece gradual e inexorablemente, en cómo sus respuestas se tornan cada vez más distantes, más frías y más escuetas, desprovistas de calidez. Lo sentirás en cómo las conversaciones que antes fluían con naturalidad, entusiasmo y conexión ahora se sienten forzadas, como si estuvieras interactuando con un desconocido o con un muro. Esto no ocurre porque deseen infligirte daño alguno de manera deliberada, sino simplemente porque la energía que existía entre ustedes ha experimentado una metamorfosis irreversible, un cambio profundo. Y aunque la verdad duela, aunque cada fibra de tu ser clame por aferrarse a lo que fue, por revivir el pasado, el acto más valiente y liberador que puedes emprender es aceptar esa realidad ineludible, por más cruda que sea. Porque la verdad, en su esencia más pura y desnuda, te libera de las cadenas de la ilusión. Es dolorosa, sí, profundamente dolorosa en un inicio, pero es también el primer y más crucial paso hacia la sanación profunda del alma, hacia la recuperación de tu esencia más auténtica. Jung sentenciaba con contundencia que lo que se resiste, persiste. Y cuanto más te aferres a la negación obstinada de que alguien ya no desea compartir su vida contigo, más dolor y sufrimiento innecesario te infligirás a ti mismo, prolongando la agonía. No es que la otra persona sea intrínsecamente cruel o malvada, sino que el universo, la vida misma y tu propio inconsciente te están empujando, con una fuerza implacable y persistente, a soltar, a dejar ir lo que ya ha cumplido su ciclo. Al principio, la mente se rebelará con vehemencia, intentará convencerte con elaboradas justificaciones de que quizás solo necesitan espacio, de que tal vez si realizas esto o aquello, cambiarán de opinión y regresarán a ti. Pero aquí reside la clave fundamental. El amor auténtico y genuino no requiere ser mendigado, ni suplicado, ni negociado. Cuando alguien anhela genuinamente tu presencia en su vida, lo demuestra a través de sus acciones consistentes, de sus palabras sinceras, de la energía y el tiempo que te dedica. Y cuando ya no te quiere, también lo demuestra, de la misma manera, con una claridad que a menudo preferimos no ver o ignorar. Solo que en ocasiones nuestra ceguera es autoimpuesta, porque confrontar las señales implicaría enfrentarnos al abismo desolador y temido de su ausencia. Pero ese vacío, lejos de ser el final de todo lo que conoces, es en realidad un espacio sagrado, una cuna para el renacimiento en potencia, una oportunidad para un nuevo comienzo. Es el momento preciso en el que puedes reencontrarte contigo mismo, recordar quién eras antes de esa relación, antes de que esa persona apareciera en tu vida y transformara tu mundo. Es la oportunidad de reconectar profundamente con tu esencia, porque el amor verdadero no se trata de perderse en el otro, de fusionarse hasta desaparecer, sino de compartir tu luz sin que la llama de tu propio ser, de tu individualidad, se extinga o disminuya. Cuando el afecto de alguien por ti ha cesado, lo percibirás con total claridad, con una certeza inquebrantable. Y cuando finalmente te decidas a soltar, a liberarte de esa pesada carga emocional, también notarás algo aún más trascendente y esperanzador. Que la vida continúa su curso inexorable y abundante, que el dolor no es una condición permanente e inmutable, y que nuevas puertas, repletas de posibilidades y de experiencias enriquecedoras, están aguardando pacientemente para abrirse de par en par ante ti, invitándote a explorar. Pero solo podrás vislumbrarlas y cruzarlas si dejas de mirar con nostalgia hacia el pasado, si te atreves a enfrentar el futuro con valentía,
con esperanza y con una mente abierta a lo inesperado. Y entonces, de forma inevitable, llega ese momento crucial e ineludible, el punto de no retorno donde ya no te es posible seguir autoengañándote a ti mismo, donde cada señal, cada ausencia prolongada y ensordecedora, cada palabra desprovista de significado y calidez pesa mucho más que las excusas reconfortantes que te habías fabricado con tanta maestría para protegerte del dolor. En ese instante de revelación no queda espacio para más dudas paralizantes ni para más quizás ilusorios. Solo permanece la verdad desnuda, cruda e implacable. La conexión se ha deshecho, el lazo invisible que os unía se ha debilitado hasta la ruptura, el sentimiento ha mutado radicalmente o simplemente ha desaparecido por completo. Y lo más doloroso, paradójicamente, no es el hecho en sí de que la otra persona ya no te quiera, sino la extenuante y agotadora lucha interna entre aceptar esa cruda realidad que se impone o seguir aferrándote con desesperación y obstinación a algo que, en esencia, ya no existe, a una mera sombra ilusoria de lo que fue. Es en este precipicio emocional, en esta encrucijada del alma, donde la sabiduría ancestral de Carl Jung nos tiende una mano salvadora, ofreciéndonos un sendero diferente, un camino que trasciende la desesperación estéril y la resistencia inútil. Para mantener viva la llama de la autoconciencia en tu viaje de individuación y crecimiento, considera suscribirte a Piensa como Jung. Jung nos legó la enseñanza invaluable de que cada crisis emocional, por más devastadora, desoladora y abrumadora que parezca en el momento, encierra en sí misma una oportunidad intrínseca de transformación profunda y de crecimiento exponencial. No se trata de romantizar el dolor o de buscar consuelo en la aflicción, sino de comprender con lucidez que dentro de esa misma aflicción reside una semilla de crecimiento. Un aprendizaje esencial y vital que solo puede germinar y florecer plenamente cuando nos atrevemos a mirar hacia nuestro interior con honestidad radical y valentía. En lugar de buscar respuestas y soluciones mágicas en el mundo exterior, donde no las encontraremos, nos aferramos con tenacidad a lo que ya no está, a lo que se ha ido, porque creemos erróneamente que si soltamos estaremos perdiendo algo irreemplazable, un tesoro inestimable que jamás recuperaremos en esta vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionarte con profundidad qué es lo que realmente estás perdiendo al insistir obstinadamente en mantener algo que ya está roto, que ya no tiene vida, que te consume? En numerosas ocasiones, no es a la otra persona lo que genuinamente extrañamos con tanta vehemencia, sino más bien la versión idealizada de nosotros mismos que creíamos haber forjado y que existía dentro de esa relación, la identidad que habíamos construido a su lado. Extrañamos la ilusión, el sueño idílico de lo que pudo haber sido, esa quimera, esa fantasía que nuestra mente construyó con anhelo y esperanza. Sin embargo, el amor verdadero, en su forma más pura y auténtica, no es una ilusión pasajera que se desvanece. No es algo que debas convencer a alguien de otorgarte a la fuerza, mediante ruegos o manipulaciones. Es, por el contrario, un sentimiento que se entrega de manera espontánea, sin condiciones impuestas, sin juegos manipuladores de poder y sin la constante incertidumbre que corroe el alma y la consume. Cuando alguien deja de sentir afecto por ti, no es una señal para que redobles tus esfuerzos, te sacrifiques aún más o mendigues su atención. Es una clara y contundente indicación de que sus caminos y el tuyo han tomado rumbos divergentes, y que cada uno debe seguir su propia senda evolutiva, por más doloroso que sea el desapego. Y sí, duele profundamente soltar esa historia que con tanto ahínco y anhelo construiste en tu mente. Duele aceptar que lo que anhelabas con tanta vehemencia y deseo no llegó a materializarse en la realidad tal como lo esperabas. Pero el dolor, en este complejo contexto de desapego, no es el enemigo a combatir. El verdadero adversario es la resistencia obstinada a aceptar lo que ya es ineludible, a luchar con todas tus fuerzas contra la corriente de lo que ya se ha manifestado claramente ante ti. Jung, en su profundo análisis del inconsciente colectivo e individual, lo describía como una fuerza que busca incesantemente el equilibrio en todas las cosas. Cuando una relación se quiebra, no se trata de un castigo divino ni de una casualidad fortuita del destino. Es en esencia una manifestación palpable de ese equilibrio que el universo, en su sabiduría infinita y perfecta, intenta restaurar en tu vida, abriendo espacio para algo nuevo. A veces nos aferramos a lo que nos causa sufrimiento, a lo que nos agota, no porque lo necesitemos para nuestro bienestar o crecimiento, sino porque tememos el vacío desolador que su ausencia dejará en nuestro interior. Pero ese vacío no es el final de todo. Es el espacio sagrado, el lienzo en blanco donde la verdadera sanación comienza a tomar forma y donde nuevas oportunidades germinan.
para mantenerte conectado con estas verdades que liberan y transforman tu percepción de la existencia. Te animo a suscribirte a Piensa como Jung. Cuando el afecto de alguien por ti ha desaparecido, lo notarás con una claridad abrumadora en una miríada de pequeños detalles que antes ignorabas, en la ausencia de entusiasmo en sus gestos, en la creciente distancia emocional que se instala día tras día, como una neblina densa entre ustedes. Esto no ocurre porque la otra persona tenga la intención deliberada de dañarte o de causarte sufrimiento, sino simplemente porque su energía ha cambiado, ha tomado una dirección diferente, un rumbo que ya no se cruza con el tuyo. Y aquí yace la lección más desafiante de aprender, una que exige valentía. No puedes forzar a alguien a sentir algo que ya no reside en su corazón, ni puedes obligar a su alma a vibrar en sintonía con la tuya. Pero lo que sí puedes hacer, y esto es de una importancia capital para tu bienestar, es elegir cómo reaccionar ante esa verdad innegable. Puedes negarla, puedes luchar contra ella con todas tus fuerzas, prolongando así tu propio sufrimiento de manera innecesaria y desgastante. O, por el contrario, puedes aceptarla con valentía y dar el paso más significativo de todos. Regresar a ti mismo, reconectar con tu esencia más profunda, con lo que eres sin la influencia o la presencia de esa relación, recuperando tu individualidad. Porque cuando te liberas consciente y voluntariamente de aquello que ya no te pertenece, dejas de cargar con una relación que ya no era para ti, que te pesaba, y empiezas a recuperar todo lo que habías dejado atrás en tu afán desesperado de sostenerla. No es un proceso fácil, en absoluto. De hecho, nada que implique un crecimiento profundo y una transformación genuina lo es. Sin embargo, cuando finalmente tomas la decisión consciente y valiente de soltar, de dejar de esperar respuestas que nunca llegarán, de cesar en tu empeño infructuoso de resucitar algo que ya ha muerto emocionalmente, experimentas algo profundamente transformador en tu interior. Un vasto y fértil espacio. Un espacio sagrado donde puedes reconstruirte desde cero, donde puedes reencontrarte con tu verdadero yo, con tu autenticidad, donde puedes empezar a atraer aquello que verdaderamente está alineado con tu esencia, con tu propósito y con tu vibración actual. Y entonces, con el paso del tiempo y el trabajo interno, te darás cuenta de algo que al principio parecía inconcebible e imposible. No perdiste nada al soltar. Por el contrario, ganaste la invaluable oportunidad de comenzar de nuevo, de diseñar una vida donde el amor no es una batalla constante de conquista, sino una conexión natural, fluida y recíproca. Una existencia donde ya no tienes que convencer a nadie de quedarse a tu lado, porque las personas que están genuinamente destinadas a caminar contigo en tu sendero nunca necesitarán ser persuadidas para hacerlo. Su elección será libre y espontánea. Y cuando por fin aceptas la verdad en su totalidad, cuando dejas de buscar señales donde ya no las hay, cuando te liberas de la necesidad imperiosa de que todo vuelva a ser como antes, algo profundo y esencial se transforma dentro de ti. No sucede de inmediato, ni sin dolor, pues el proceso de sanación tiene sus tiempos, pero con el transcurso del tiempo sientes un inmenso alivio, una especie de descanso silencioso y profundo que te libera de una pesada carga. Esto se debe a que lo que más agota no es el rechazo en sí mismo, la partida del otro, sino la extenuante y dolorosa lucha interna de tratar de sostener algo que ya se ha derrumbado irremediablemente, una ruina emocional. Carl Jung, con su brillantez y perspicacia, abordó el proceso de individuación como el sendero hacia la autenticidad, hacia el verdadero ser que reside en lo más profundo de cada uno. Y parte fundamental de este camino implica reconocer con sabiduría qué relaciones nutren tu crecimiento, te elevan y te fortalecen, y cuáles, por el contrario, solo están drenando tu energía vital, consumiéndote lentamente sin aportar nada. A veces nos obstinamos en permanecer en situaciones donde la reciprocidad ha desaparecido por completo, porque confundimos la profundidad del amor con la intensidad del apego, una trampa peligrosa para la psique. Nos engañamos creyendo que si soltamos, estaremos perdiendo algo inestimable, una parte irrecuperable de nosotros mismos, cuando en realidad la pérdida ya ocurrió en el momento en que la otra persona dejó de elegirnos. Sin embargo, lo que realmente perdemos, y esto es crucial comprender, es nuestra propia esencia, nuestra individualidad, nuestra autonomía. Cuando elegimos permanecer en un lugar donde no somos verdaderamente bienvenidos, valorados o apreciados. La falta de interés del otro se manifestará de diversas formas inconfundibles. Notarás cómo las conversaciones se tornan cada vez más breves, superficiales y carentes de profundidad, cómo sus respuestas llegan con menos entusiasmo o incluso con una frialdad palpable, y cómo los silencios entre ustedes se hacen progresivamente más largos y cargantes,
llenos de un significado que preferimos ignorar. Esto no se debe a una intención deliberada de la otra persona para herirte o causarte daño, sino simplemente a que su energía vital ya no se encuentra en alineación con la tuya. Ha tomado un rumbo diferente, es una cuestión de vibración y dirección. Y lo más doloroso no es este cambio intrínseco en la energía o en el afecto del otro, sino nuestra férrea y persistente resistencia a aceptarlo como una realidad inevitable. La mente, en su afán de autoprotección, intentará encontrar un sinfín de excusas, justificaciones y narrativas reconfortantes para evitar la confrontación con la verdad. Te dirás a ti mismo que quizás la otra persona solo está atravesando un mal momento, que tal vez si esperas un poco más, las cosas, por arte de magia, volverán a ser como eran antes y la chispa regresará. Pero Jung nos enseñó con una claridad contundente y sin ambajes que el inconsciente siempre conoce la verdad, mucho antes que la mente consciente logre siquiera percibirla o aceptarla. Y si te detienes a escuchar esa voz interior, si te atreves a prestar atención a tus intuiciones, si dejas de justificar lo injustificable y de autoengañarte, verás que la respuesta, esa verdad ineludible, siempre estuvo ahí, clara, evidente y al alcance de tu percepción. No necesitas pruebas concretas, explícitas o contundentes para saber que alguien ya no desea compartir su vida contigo. No requieres un cierre perfecto, ni palabras explícitas y grandilocuentes que confirmen lo que tu intuición más profunda ya te está gritando a gritos desde lo más hondo de tu ser. Para escuchar esa intuición con claridad y seguir tu camino con certeza, suscríbete a Piensa como Jung. Porque el amor, en su esencia más pura y auténtica, no se comunica únicamente con palabras o promesas vacías. Se manifiesta a través de las acciones consistentes, a través de la energía que se comparte libremente y a través de la elección consciente y constante de alguien de estar plenamente presente en tu vida, de elegirte cada día. Y cuando esa presencia se desvanece, cuando la conexión se enfría hasta el punto de la indiferencia, aferrarse con desesperación a un recuerdo o a una ilusión solo te causará un daño aún mayor, prolongando una agonía innecesaria y autodestructiva. Pero aquí reside la parte más liberadora de todo el proceso. Soltar no es, en absoluto, un acto de debilidad, de cobardía o de derrota. Es, por el contrario, un acto de amor propio inmenso, de valentía inquebrantable y de respeto por tu propia esencia. Significa que te valoras lo suficiente como para no permanecer en un lugar, en una relación, donde no eres plenamente recibido, apreciado o valorado. Implica que eliges conscientemente tu paz interior por encima del miedo a la soledad, que prefieres la incertidumbre inherente al futuro, llena de posibilidades, a la falsa seguridad y la agonía de una relación que solo te lastima, te consume y te impide ser quien verdaderamente eres. No es un sendero sencillo, lo reitero con énfasis. Nada que involucre un crecimiento genuino, una transformación profunda del alma, lo es. Sin embargo, cuando finalmente tomas la valiente y trascendental decisión de soltar, de dejar de esperar lo que nunca llegará, de dejar de aferrarte a la esperanza quimérica de que algo cambie milagrosamente sin tu intervención, experimentas una sensación que quizás nunca antes habías sentido con tal intensidad. La libertad, y en esa libertad, en ese vasto espacio de posibilidades que se abre ante ti, descubres que nunca estuviste perdiendo a alguien más. Lo que en realidad estabas haciendo, de forma paradójica, era reencontrarte contigo mismo, con tu esencia más auténtica, con tu poder personal. Y entonces, un día cualquiera, sin apenas darte cuenta de forma consciente, despiertas y te percatas de que el dolor ya no es tan punzante, que ya no sientes esa necesidad imperiosa de revisar el teléfono esperando un mensaje que sabes que nunca llegará. Te das cuenta de que ya no sientes ese peso opresivo y constante en el pecho cada vez que tu mente divaga hacia esa persona. Esto ocurre porque la herida, por profunda que haya sido, ha comenzado su proceso de sanación, su camino hacia la restauración. Y en ese proceso de curación y autodescubrimiento, te has transformado en un ser más fuerte, más consciente de tu propia valía, más intrínsecamente conectado con tu verdadero ser y con tu sabiduría interior. Porque cuando el afecto de alguien por ti se extingue, lo notarás con una claridad meridiana y sin ambajes. Pero cuando finalmente decides aceptarlo con compasión y entereza, también notarás algo mucho más profundo y liberador. Que la vida continúa su curso inexorable y abundante, que el amor verdadero no se mendiga ni se ruega, y que la mejor decisión que puedes tomar en cualquier circunstancia, sin excepción,
Siempre será la de elegirte a ti mismo, de priorizar tu bienestar, tu paz interior y tu autenticidad por encima de todo lo demás, por encima de cualquier expectativa externa. Y entonces llega ese momento en el que todo cambia de forma irreversible y para siempre, no porque la otra persona haya regresado a tu vida de manera inesperada, ni porque hayas obtenido por fin las respuestas que tanto anhelabas y buscabas, sino porque tú, en un acto de profunda liberación, finalmente soltaste. Dejaste de esperar lo que nunca llegó, dejaste de cuestionar incesantemente el porqué de las cosas y te liberaste de la pesada carga de la esperanza de que algo que ya estaba roto pudiera volver a ser como antes. Y en ese instante preciso y transformador, te das cuenta de que la verdadera paz no proviene de retener con fuerza lo que se quiere ir, sino de liberar con valentía aquello que ya no te pertenece. Carl Jung nos legó la enseñanza fundamental de que la vida se halla en un estado de movimiento perpetuo, una danza constante de transformación y renovación. Nada permanece estático, inmutable o congelado en el tiempo, porque el crecimiento, tanto a nivel personal como colectivo, es una fuerza inevitable, una ley universal. En este proceso dinámico y en constante evolución, algunas personas continuarán a tu lado, acompañándote en tu sendero vital, mientras que otras tomarán caminos distintos, siguiendo rumbos que divergen inexorablemente del tuyo. Sin embargo, ninguna despedida, por más dolorosa que sea en un inicio, debe considerarse una pérdida absoluta si, a cambio de esa ausencia, encuentras algo de un valor incalculable e irreemplazable. Una conexión profunda, genuina y auténtica contigo mismo, una reconexión con tu esencia. Porque, en última instancia, lo que más nos hiere profundamente no es la ausencia física o emocional de alguien en sí misma, sino el tiempo precioso y la energía vital que invertimos en ignorar nuestra propia intuición, en luchar incansablemente y con obstinación contra lo que ya era evidente a los ojos de nuestra alma, lo que nuestro ser ya sabía. Cuando abrazas la verdad ineludible de que alguien ha dejado de quererte, no solo te liberas de la abrumadora carga emocional de la espera y de la angustiante incertidumbre, sino que también creas un espacio sagrado dentro de tu ser para la llegada de algo nuevo, algo que resuene profundamente con tu vibración actual y con tu auténtico yo. Abres un espacio invaluable para personas que verdaderamente valoren tu presencia, para relaciones que fluyan con naturalidad y sin esfuerzo, para una vida donde no necesitas convencer a nadie de quedarse, de pertenecer a tu mundo, porque lo harán libremente. Porque el amor auténtico, en su esencia más pura, no es una negociación constante ni un contrato condicional donde tienes que demostrar tu valía para ser elegido o aceptado. El amor genuino es libre, es recíproco, es una elección constante y consciente, sin necesidad de presión, de juegos psicológicos o de un esfuerzo desesperado y agotador. Y es precisamente ahí, en ese nuevo espacio de claridad mental y emocional, donde se produce algo verdaderamente hermoso y transformador. Comienzas a verte a ti mismo con otros ojos, con una perspectiva renovada, compasiva y amorosa, reconociendo tu valor intrínseco. Empiezas a recordar quién eras antes de esa relación, antes de la confusión, antes de la extenuante lucha interna por encajar. Recuperas tu energía vital, tu amor propio, ese entusiasmo innato por la vida que quizás habías relegado al olvido o lo habías entregado a la otra persona. Te das cuenta con una claridad deslumbrante de que nunca fue la otra persona quien te completaba, sino que eras tú quien, en algún momento de tu camino, olvidó lo completo y autosuficiente que ya eras por tu propia naturaleza. Jung, en su fascinante teoría de la sincronicidad, postulaba la idea de que, cuando estás plenamente alineado con tu verdad interna, el universo responde de manera asombrosa, presentándote oportunidades, encuentros significativos y experiencias que son un reflejo directo de tu evolución interna y de tu estado de conciencia. Cuando decides soltar aquello que ya no fluye, aquello que te estanca, comienzas a percibir cómo las puertas que antes parecían infranqueables y cerradas empiezan a abrirse de par en par, invitándote a explorar nuevos horizontes y posibilidades. Esto sucede porque ya no estás invirtiendo tu preciada energía en algo que te estanca y te consume, sino en aquello que te impulsa hacia adelante, hacia tu propio crecimiento y expansión personal. Así que la pregunta crucial que debes hacerte no es por qué alguien dejó de quererte, sino por qué sigues buscando validación, amor y felicidad en quien ya no puede dártela, cuando la fuente está en ti. La verdadera cuestión no es cómo recuperas a alguien, sino cómo te recuperas a ti mismo en este proceso. Porque cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, lo notarás. No habrá dudas, no habrá señales contradictorias que te confundan, no habrá necesidad de forzar nada. Y cuando alguien no te quiere, también lo notarás con la misma claridad.
La diferencia radical yace en qué decides hacer con esa verdad hoy, en este instante. Quiero invitarte a una profunda y honesta reflexión interna. ¿Cuántas veces has ignorado deliberadamente las señales evidentes de desinterés, cegado por el miedo primario a la soledad o al abandono? ¿Cuántas ocasiones has justificado el desinterés manifiesto de alguien, su ausencia o su frialdad, para evitar confrontar la verdad desnuda que tu alma ya conocía desde hace tiempo? Deja tu comentario aquí abajo y comparte con nuestra creciente comunidad de autoconocimiento qué parte específica de este mensaje, de esta profunda exploración, resonó con mayor fuerza en tu interior y, lo más importante, qué decisión valiente vas a tomar a partir de este preciso instante en tu vida. Si este contenido ha logrado iluminar tu camino de alguna manera, si te ha brindado una nueva perspectiva, compártelo sin dudarlo. Nunca sabes quién más podría estar necesitando escuchar esto hoy, quién podría encontrar en estas palabras un faro de esperanza y claridad. Y si aún no lo has hecho, te animo cordial y enfáticamente a suscribirte a Piensa como Jung y a activar todas las notificaciones, para que sigamos explorando juntos estos temas trascendentales que tienen el poder inmenso de transformar radicalmente la manera en que percibimos la existencia, las relaciones y a nosotros mismos. Porque mientras más personas despierten a estas verdades liberadoras y profundas, más podremos construir una comunidad donde el amor propio incondicional y la autenticidad plena sean, verdaderamente, el único camino a seguir, el sendero hacia la plenitud. La clave de tu paz y de tu felicidad no reside en el exterior, sino en ti y en las decisiones conscientes que tomes a partir de ahora. No te pierdas esta transformación y únete a nuestra comunidad.